El viento gélido de la madrugada soplaba con fuerza sobre el litoral, mientras las olas chocaban contra las rocas con una furia casi frenética. La casa, antigua y aislada, se erguía en la cima de un acantilado desmoronada por los años y olvidada por casi todos. Habían rumores que rondaban por el pequeño pueblo costero, una leyenda oscura que hablaba de un espejo que devoraba almas, un artefacto maldito que había estado allí desde tiempos inmemoriales. Nadie recordaba con precisión quién lo había colocado allí o cómo había llegado a ser el objeto central de tan terrible mito, pero todos coincidían en algo: el espejo no debía ser mirado. Nadie se atrevió a acercarse a la casa y aquellos que alguna vez lo hicieron nunca volvieron a ser los mismos. Bienvenido a una de las historias más interesantes que escucharás en tu vida. Suscríbete y activa la campanita, que esto comienza ya mismo. Laura, una joven periodista de la ciudad, había oído hablar de esta historia durante una visita al pueblo, y aunque no creía en supersticiones, la curiosidad la empujaba a investigar más a fondo. Decidida a desenmascarar lo que consideraba una farsa, emprendió el viaje hacia la casa, con la firme intención de descubrir la verdad detrás de la leyenda. No le asustaban las historias de terror ni los mitos locales. Para ella todo tenía una explicación lógica, pero al cruzar el umbral de la casa, un aire pesado y denso la recibió, como si el mismo ambiente estuviera impregnado de una historia oscura que nadie se atrevía a contar. Sin saberlo, Laura estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás habría imaginado. A medida que Laura avanzaba por el pasillo de la casa, cada paso parecía resonar en el aire denso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. La habitación a su alrededor era oscura. Las ventanas rotas dejaban pasar solo pequeños haces de luz que luchaban por atravesar el polvo acumulado en el aire. El silencio era absoluto, un silencio que pesaba sobre sus hombros, como una presencia invisible que la observaba desde las sombras. A lo lejos, en el final del pasillo, el espejo se encontraba apoyado contra la pared, su marco dorado opaco por el paso de los años, pero no era su antigüedad lo que le causaba incomodidad, sino la forma en que parecía atraer su mirada como si tuviera vida propia. Al acercarse, algo en su interior parecía despertar, una sensación extraña que recorría su espina dorsal haciéndola detenerse por un momento. El espejo no reflejaba la habitación como debería, más bien mostraba algo distorsionado, una especie de vacío que se expandía detrás de su propio reflejo. Era como si hubiera un abismo dentro de él, en lugar que no pertenecía a la realidad. Laura dio un paso más y sus ojos se encontraron con su reflejo, pero no era Laura la que conocía. Su imagen era pálida, difusa, y sus ojos, normalmente llenos de determinación, ahora parecían vacíos, como si hubiera algo dentro de ellos que no le pertenecía. Sintió un estremecimiento al ver cómo su reflejo sonreía, una sonrisa vacía de emoción, pero cargada de una oscura malicia. Fue entonces cuando escuchó débilmente al principio una voz en su oído, una susurrante profunda voz que parecía provenir directamente de las entrañas del espejo. La frase, como un veneno, penetró en su mente: «Te has acercado demasiado, ahora no hay vuelta atrás». Aterrada, Laura retrocedió, pero algo la detuvo. Una presión invisible comenzó a apoderarse de su cuerpo, como si las paredes mismas se cerraran sobre ella. No podía moverse, no podía gritar. El aire a su alrededor se volvía cada vez más espeso, como si al mismo tiempo se ralentizara. Fue cuando sus ojos se volvieron a fijar en el espejo que lo comprendió. El reflejo no la estaba mirando, sino que parecía observar algo detrás de ella. Algo más que emergía lentamente de las sombras, una figura difusa que comenzaba a tomar forma. Era una presencia que, aunque parecía etérea, irradiaba una sensación de maldad palpable. Sus ojos, ahora de un blanco espectral, miraban fijamente a Laura con una intensidad sobrenatural. La figura comenzó a moverse y el reflejo de Laura, ahora completamente inmóvil, parecía atrapado, como si intentara alejarse de esa sombra que lo consumía. Al principio pensó que era una ilusión, pero luego comprendió lo peor. No estaba mirando un reflejo, sino algo mucho más oscuro, algo que se alimentaba de la esencia misma de los que se atrevían a mirarlo. Un alma, y ahora la suya, estaba en juego. Laura intentó apartar la mirada, pero sus ojos no respondían, como si el espejo tuviera un poder absoluto sobre su voluntad. La figura que emergía de la oscuridad dentro del reflejo comenzaba a materializarse más claramente. Era una silueta alargada, casi humana, pero distorsionada, con contornos que parecían moverse y desdibujarse en un estado continuo de cambio. La sensación de que algo estaba mirando desde el otro lado le invadió con tal fuerza que le dificultó incluso respirar. Los pasos que daba, aunque silenciosos, resonaban en su mente como si estuviera caminando sobre vidrio roto. La casa, antes estática, comenzó a crujir como si hubiera cobrado vida propia. Las paredes temblaban levemente y el suelo bajo sus pies emitía un suave eco. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían estirarse como dedos largos y también delgados que querían alcanzarla, atraparla.
La atmósfera se volvía cada vez más pesada, más asfixiante. Cada vez que trataba de mover un músculo, el aire se volvía más espeso, como si la gravedad misma se hubiera intensificado o como si la misma casa intentara devorarla. Dale like al video que el desenlace se pone mejor. De repente un grito desgarrador llenó la habitación y Laura no pudo distinguir si venía de ella misma o si era un eco de las voces atrapadas dentro del espejo. La figura se había comenzado a formar y delante de ella había una forma frente a ella que ahora era completamente visible. Y lo que vio le heló la sangre. No era una figura humana, sino una amalgama de rostros deformados, ojos vacíos y bocas abiertas que se retorcían en un gesto eterno de desesperación. Era como si todo lo que había estado atrapado dentro del espejo durante siglos se hubiera fusionado en una entidad que no debía existir en el mundo real. El aire se volvió frío, helado, y Laura sintió que la temperatura descendía drásticamente, como si una helada invernal hubiera invadido la casa. La figura, ahora mucho más clara, comenzó a moverse lentamente hacia el borde del espejo y Laura, paralizada, observó cómo su reflejo se desvanecía por completo. Era como si algo la estuviera absorbiendo desde adentro, despojándola de su ser, de su esencia, y la única cosa que podía oír era ese susurro que se multiplicaba: «Es tu alma lo que quiero». La desesperación se apoderó de Laura cuando por un instante el tiempo pareció detenerse. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y sus manos temblaban sin control. A medida que la figura en el espejo avanzaba hacia ella, su mente comenzó a colapsar inundada por pensamientos caóticos. La realidad y la pesadilla se desdibujaban, y el límite entre ambos mundos desaparecía. Intentó gritar, pero su voz se ahogaba en su garganta atrapada por la misma fuerza que la mantenía inmóvil. El aire, ahora gélido y espeso, la envolvía como una manta helada. Miró desesperada alrededor buscando alguna forma de escapar, pero la puerta parecía haberse desvanecido, como si la casa misma la hubiera sellado dentro de sus muros. La figura frente a ella, una amalgama de rostros torturados, se acercaba lentamente, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Los ojos vacíos de la entidad parecían penetrarla, atravesando su ser con una mirada fría y penetrante. La voz susurrante se convirtió en un rugido ensordecedor en su mente, distorsionada por una multitud de voces que ahora se mezclaban. Sollozando y clamando por libertad, cada rostro del reflejo estaba deformado por el sufrimiento, cada uno un alma condenada a una eterna agonía, atrapada dentro del espejo. «No hay escapatoria», murmuró la voz en su oído, y Laura sintió como si todo su ser estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fin. En un último acto de desesperación, Laura cerró los ojos con fuerza tratando de bloquear las voces, el horror, la presencia que la rodeaba. Pero cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. La figura ya no estaba frente al espejo. No, ahora estaba detrás de ella, respirando sobre su cuello. El frío de su aliento le heló la piel. Giró rápidamente, pero la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, el reflejo que ahora veía en el espejo no era suyo. El rostro que la miraba era el de un ser extraño, una sombra sin rostro que lo observaba con una intensidad malévola. Un sudor frío cubrió su frente mientras su corazón latía con furia. No podía respirar, no podía pensar. Su mente estaba colapsando bajo el peso de la realidad que la había rodeado. De repente, las paredes de la casa comenzaron a crujir y a retorcerse, como si estuvieran vivas, como si la misma estructura estuviera siendo devorada por algo desconocido. La casa comenzaba a desmoronarse. Las sombras en las esquinas se alargaban, distorsionándose en formas indescriptibles. El espejo, ahora iluminado por una luz tenue que provenía de una fuente desconocida, se convirtió en un portal. Laura sintió un tirón en su interior, una sensación como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Todo lo que había vivido, todo lo que conocía comenzaba a desvanecerse, absorbido por el abismo que el espejo había creado. Y en ese momento, cuando la última brizna de esperanza se desvaneció, las voces atrapadas en el reflejo gritaron en un unísono ensordecedor, dejando claro que Laura ya no era la que miraba en el espejo. Era ella quien por fin se había convertido en parte de él. El espejo dejó de reflejar la habitación y en su lugar se convirtió en una puerta hacia la oscuridad más profunda. La figura de Laura, ahora atrapada en el reflejo, miraba desde su prisión con ojos vacíos, como si todo su ser hubiera sido devorado por la misma oscuridad que la rodeaba. La casa, que una vez desapareció y que apareció viva, se desvaneció en un susurro como si nunca hubiera existido. El tiempo ya no tenía sentido y las voces que antes gritaban en el espejo ahora se mezclaban con la de Laura, un eco de desesperación atrapado para siempre en un ciclo eterno. El espejo, ahora en silencio, seguía en su lugar, esperando a la siguiente alma imprudente que se atreviera a acercarse. Los ojos de la figura reflejada brillaban con una luz malévola, una advertencia silenciosa de que lo que se había llevado lo mantendría para siempre.
Nadie volvería a escuchar el nombre de Laura, pues su alma ya había sido consumida, perdida en el abismo que el espejo había creado. Pero el espejo, como siempre, aguardaba pacientemente, siempre buscando y siempre esperando para devorar una nueva víctima. Ahora dime, ¿crees que los espejos solo reflejan lo que tienen enfrente? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, que muy pronto volvemos con más.